Hay personas que viven atrapadas en una espiral donde cada comentario, cada contratiempo, cada palabra mal dicha les afecta profundamente, como si su bienestar dependiera del ruido exterior. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de tener menos problemas, sino de aprender a no dejarse sacudir por ellos? Que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de dificultades, sino en la serenidad con la que las enfrentas. Imagina caminar por la vida con el alma en paz, sin permitir que los pensamientos te enreden, sin dejar que una emoción pasajera controle tu día. Ese estado es posible. No es insensibilidad, no es frialdad, es dominio. El tipo de dominio que no se gana alzando la voz ni imponiéndose, sino calmando la tormenta dentro de ti. En este viaje que estás a punto de comenzar, descubrirás cómo cultivar un estado mental en el que nada te robe la calma. No se trata de fingir que todo está bien, sino de ser dueño de tus emociones incluso cuando el mundo se desmorona afuera. Aprenderás a no regalar tu energía a lo que no lo merece, a no reaccionar por reflejo, sino a responder con propósito. El mundo es ruidoso, las opiniones vuelan como piedras. La crítica llega incluso cuando haces las cosas bien, pero la clave no es callar a todos, es aprender a escucharlo todo, sin que nada te sacuda por dentro. Piensa en alguien que camina bajo una tormenta, sin apurarse, sin cubrirse, sin miedo. Eso es lo que ocurre cuando aprendes a mantenerte firme por dentro. Cuando logras separar tus emociones de las circunstancias externas, recuperas el control de tu vida. Ya no eres un títere movido por lo que otros dicen o hacen. Eres un ser con dirección, con propósito, con fuerza interior. La calma verdadera no se nota por fuera. Se siente en la forma en que tomas decisiones, en cómo respondes cuando te empujan, en la manera en que eliges tu silencio en vez del grito. Los grandes líderes no son los que responden a cada crítica, son los que caminan, como si supieran algo que los demás ignoran. Su seguridad viene de adentro, no del aplauso ajeno, y es eso lo que impone respeto. Este tipo de fuerza no necesita explicarse, se percibe. Es una energía tranquila, firme, que no tiembla ante el rechazo. Es la decisión de no ceder tu paz a cada viento que sopla. Cuando lo aprendas, dejarás de ser esclavo de tus emociones y empezarás a vivir con una presencia tan sólida que ya nada ni nadie podrá arrebatarte tu poder. Para caminar con firmeza en medio del caos, hay que aprender a diferenciar entre lo que sucede afuera y lo que permitimos que entre. El mundo está lleno de obstáculos, comentarios que hieren, contratiempos inesperados, decisiones ajenas que nos afectan sin haberlas pedido. Pero lo que separa a los que se derrumban de los que siguen adelante es una sola cosa: la reacción. No puedes elegir lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Si cada palabra ajena te lastima, estás entregando tu paz en bandeja de plata. Si dejas que una crítica arruine tu día, le estás regalando el control a alguien más. Pero cuando aprendes a mantenerte firme, a no reaccionar impulsivamente, a observar antes de responder, ahí comienza tu verdadera libertad. La clave está en entrenar tu mente. Cada situación es una oportunidad para elegir cómo responder. ¿Vale la pena enojarse? ¿Realmente necesitas defenderte ante alguien que solo quiere provocar? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer: conservar tu energía. Recuerda esto: los que más poder irradian no son los que gritan, sino los que no necesitan hacerlo. No reaccionan por impulso, no se alteran por todo, caminan con una certeza que los protege, como si cada paso fuera guiado por una brújula interna que no se tuerce con los vientos del día. Imagina que alguien te insulta en público. El impulso común es responder, gritar, defenderte, pero si simplemente sonríes y sigues tu camino, le quitas toda su fuerza. Lo dejas hablando solo, frustrado por no haber logrado desestabilizarte.
Tú, en cambio, sigues entero, imperturbable. Esa es la victoria silenciosa, una que no necesita testigos, pero que fortalece desde lo profundo. Y no solo se trata de personas. Lo mismo pasa con los fracasos, los errores, los rechazos. Muchos quedan atrapados por años en la culpa o la frustración. Se detienen, se marchitan. Pero quienes han aprendido a mirar con otra perspectiva, ven esos momentos como lecciones, como ajustes, no como castigos. El fracaso no tiene que definirte. Solo te defines si decides cargarlo como una cruz. Pero si lo tomas como un mensaje, como una corrección de rumbo, entonces se convierte en una herramienta. ¿Caíste? Sí, pero aprendiste. Y ahora caminas con más claridad. La diferencia está en no permitir que una emoción pasajera arruine tu propósito a largo plazo. Porque cuando cedes ante la rabia o el miedo, te alejas de lo que más importa. Empieza por hacer una pausa. No, respondas al primer impulso. Pregúntate, ¿esto afecta de verdad mi futuro? ¿Vale la pena regalarle mi paz? Con el tiempo, esa pausa se volverá un escudo, y tu calma será tan fuerte que nadie podrá arrebatarla con simples palabras. Mantenerse en calma no es un regalo con el que se nace, es una disciplina, una práctica que se fortalece todos los días como un músculo que se ejercita. Si cada vez que algo sale mal te desbordas, si cada pequeño obstáculo te arrastra, estás reforzando la idea de que no tienes control sobre ti mismo. Pero si decides responder con serenidad, aunque todo parezca derrumbarse, empiezas a construir algo mucho más grande que una reacción. Estás construyendo carácter. Hay algo poderoso en observar sin responder de inmediato, en respirar antes de hablar, en pensar antes de decidir. Esa pausa, breve pero consciente, es el espacio donde nace la verdadera fuerza. No la fuerza bruta, ni la que grita más fuerte, sino la que sostiene y guía. Visualiza una versión de ti que no se altera cuando lo critican, que no se ofende con facilidad, que no se justifica a cada paso. Ese tú que sigue caminando, sin detenerse a pelear con cada piedra del camino, es el tú que estás llamado a ser. Y no es que las palabras ya no duelan, o que las injusticias desaparezcan, es que has aprendido a ponerlas en su lugar, a no darles más peso del que merecen. Has entrenado tu mente para no vivir a merced del exterior. La mayoría de las personas actúan como si sus emociones fueran reyes y ellas, simples sirvientes. Si sienten rabia, gritan. Si se sienten rechazadas, se esconden. Si algo les duele, culpan. Pero tú puedes decidir algo diferente, que tus emociones estén al servicio de tu propósito, no al revés. Una mente entrenada sabe reconocer qué vale la pena y qué no. Y lo que no, lo deja pasar, sin drama, sin explicaciones. Haz esto cada día. Cuando alguien busque provocarte, no respondas. Observa, aprende, y luego sigue adelante. Esa es la mayor victoria. No necesitas gritar para defenderte. No necesitas probar nada. La verdadera autoridad se siente, no se impone. Otra herramienta poderosa es imaginar. Imagina cómo se ve tu mejor versión enfrentando una situación difícil. ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Qué palabras elegiría? ¿O decidiría no decir? Cuanto más claro tengas ese modelo mental, más fácil será convertirlo en hábito. La mente cree lo que repites, y lo que crees, lo terminas siendo. Al final, lo que proyectas al mundo no es lo que dices, sino cómo lo vives. Si aprendes a caminar sereno entre el ruido, otros lo notarán. No sabrán cómo, pero sentirán algo distinto en ti. Y eso, esa paz que no depende de nadie, será tu marca, tu escudo, tu sello. Porque el dominio más grande no es el que ejerces sobre otros, sino el que tienes sobre ti mismo. Cuando ya no te afectan cosas pequeñas,
empiezas a hacer espacio para lo verdaderamente importante. Las personas más fuertes que conoces no son aquellas que no sienten. Son aquellas que han aprendido a dirigir lo que sienten. No reaccionan por impulso, no estallan sin pensar, no se derrumban cuando la vida no sale como esperaban. Ellas se detienen, evalúan y luego actúan con intención. Ese es el verdadero arte de dominar las emociones. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo y decidir qué lugar le das. La emoción está, pero tú decides si gobierna. Ser emocionalmente firme no es ser frío, es ser sabio. Imagina estar en una discusión donde alguien te provoca, grita, insulta, espera que respondas con la misma energía. ¿Qué pasa si no lo haces? Si solo observas y no reaccionas, esa persona pierde poder, porque su fuerza no estaba en sus palabras, sino en la reacción que esperaba provocar en ti. Cuando te mantienes firme, no es solo que ganas respeto, es que te liberas. No tienes que convencer a nadie, ni caer en el juego de demostrar que tienes la razón. Esa libertad interior es rara, pero profundamente valiosa. La raíz del estrés no está en lo que pasa, sino en cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de maneras opuestas. ¿Por qué? Porque una eligió pensar diferente, eligió no entregarse al drama. El pensamiento tiene poder. Lo que repites en tu mente, lo vives. Si todo el día estás diciendo, esto me supera, esto me da miedo, esto es insoportable, tu cuerpo lo cree, tu ánimo lo refleja, tu día se hunde. Pero si, en medio de lo difícil, piensas, esto pasará, yo puedo con esto no define mi valor, entonces algo cambia, no afuera, sino adentro. Y eso basta. También hay algo importante. No todo merece tu atención. Hay batallas que se ganan simplemente no peleándolas. No, cada crítica debe ser respondida. No, cada malentendido necesita una explicación. A veces, callar y seguir es el mayor acto de dignidad. Observa a los grandes hombres y mujeres de la historia, aquellos que marcaron una diferencia. No eran los más escandalosos ni los que se quejaban por todo. Eran los que, aun en medio del rechazo o la presión, se mantenían centrados en su propósito. Y eso, más que cualquier argumento, imponía respeto. Tu mente es tu refugio. Si la llenas de reacciones innecesarias, se convierte en una cárcel. Pero si la entrenas a filtrar lo que vale y lo que no, se vuelve una fortaleza. Cada vez que el mundo quiera arrastrarte al caos, recuerda esto. Tu serenidad es tu escudo. Y si logras conservarla, incluso cuando todo te invite a perderla, has conquistado algo que pocos logran: el poder de elegir la paz por encima del orgullo. Desde muy temprano nos enseñan a buscar aprobación, a hacer las cosas bien para que nos aplaudan, a evitar errores para no ser rechazados, a agradar para encajar. Pero esa búsqueda constante de aceptación externa es una trampa invisible, una que nos encadena, no con cadenas visibles, sino con la necesidad de complacer. Cuando pones tu valor en manos ajenas, vives condicionado. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te hundes. Y así, te conviertes en alguien que reacciona, en lugar de alguien que decide. La verdadera libertad comienza cuando ya no dependes de lo que otros piensan. No porque seas arrogante o cerrado, sino porque has entendido algo profundo. Nadie más camina en tus zapatos. Nadie más sabe lo que Dios ha sembrado en tu interior. Entonces, ¿por qué darles a otros el poder de definirte? Piensa en las personas que más admiras, aquellos que impactan al mundo, que crean, que lideran. No están preocupados por ser entendidos por todos, ni por caerle bien a cada persona. Se mantienen fieles a su camino, incluso cuando otros no lo comprenden. Eso no significa que desprecien la opinión ajena. Significa que no la necesitan para seguir avanzando.
Buscar constantemente el aplauso es agotador. Terminas moldeándote según lo que crees que otros esperan. Cambias tu voz, tu forma de pensar, incluso tus decisiones, con tal de ser aceptado. Pero, al hacerlo, te vas alejando de ti mismo. Es imposible agradar a todos. Siempre habrá quien te admire, quien te cuestione y quien te ignore. Entonces, ¿por qué desgastarte intentando cumplir con estándares que cambian según el ánimo de cada uno? Cuando dejas de buscar aprobación, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no filtras tus sueños según la reacción de los demás. Ya no te callas por miedo a ser criticado. Ya no necesitas validación, porque tú mismo reconoces tu valor. La confianza verdadera no se construye desde afuera. Se forja en los momentos silenciosos donde eliges ser tú, sin maquillaje emocional. Se fortalece cuando decides continuar, incluso sin aplausos. Aprende a validarte tú mismo. Celebra tus avances, aunque sean pequeños. Reconoce tu esfuerzo, incluso si nadie más lo ve. Agradece tus logros, aunque el mundo no los comprenda. Eso no es ego, es madurez. Cuando reconoces tu propio valor, los comentarios ajenos pierden fuerza. No porque te vuelvas insensible, sino porque sabes que tu propósito es más importante que la opinión cambiante de los demás. Dejar de buscar aprobación no significa que no te importe la gente. Significa que tu brújula interior es más fuerte que el ruido exterior. Así que si estás esperando a que otros te digan que vales, detente. Ya lo vales. No necesitas permiso para ser tú. Solo fe y determinación. Tarde o temprano, todos enfrentamos críticas. Algunas son justas, otras no. Algunas vienen con buenas intenciones, otras con veneno disfrazado. Pero lo que realmente importa no es lo que dicen, sino lo que haces con eso. Hay personas que se quiebran con la primera palabra dura, que cargan cada opinión como una sentencia, que dejan que una sola frase los haga dudar de todo lo que son. Y hay otras que escuchan, filtran y siguen. No porque no sientan, sino porque han aprendido a no vivir a merced de cada comentario. No toda crítica merece tu atención. Muchas veces, quien te señala no conoce tu camino, no sabe lo que has vivido ni hacia dónde vas, y aún así opina, y juzga, y proyecta en ti sus propias inseguridades. Es tu tarea aprender a discernir. Pregúntate, ¿quién está hablando? ¿Qué intención hay detrás de sus palabras? ¿Tiene sabiduría o simplemente ruido? Si es alguien que ha recorrido el camino, que habla con respeto, escucha. Pero si no, sigue de largo. La crítica constructiva es un regalo. Te ayuda a ver lo que no notabas. Te impulsa a crecer. Pero la destructiva, esa solo busca herir. Y su poder solo se activa si tú lo permites. Imagina a un artesano tallando madera. Muchos lo observan. Algunos le dan consejos. Otros lo critican sin saber. Pero él no deja de esculpir. Tiene una visión clara. Y mientras otros hablan, él sigue creando. Esa debe ser tu actitud. Mantente enfocado en lo que estás construyendo. Deja que hablen. Deja que juzguen. Pero no les entregues el timón de tu vida. A veces, la crítica más dolorosa viene de los cercanos. Familia, amigos, personas que amas. Y eso duele más. Pero incluso ahí, tienes que recordar que tú eres quien lleva la responsabilidad de tu camino. Agradece lo que sirva y suelta lo que no. Hay quienes nunca han intentado lo que tú estás haciendo, y sin embargo, tienen mucho que decir. Sus palabras no hablan de ti, hablan de ellos, de sus miedos, de su incapacidad, de sus límites. No te rebajes explicándote a quien no quiere entenderte. No te desgastes tratando de convencer a quien ya decidió no ver tu luz. La verdadera fortaleza se muestra cuando puedes recibir críticas sin perder la compostura, sin caer en la trampa de responder con rabia o inseguridad.
escucha, evalúa y decide. Pero nunca te detengas por el ruido ajeno. Tú sabes quién eres. Sabes lo que cuesta cada paso que das. No permitas que una voz momentánea apague tu llamado eterno. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. El que critica desde la orilla nunca entenderá la valentía de quien está cruzando el río. Sigue, aún con ruido, aún con señalamientos, porque tu propósito vale más que cualquier opinión. Hay momentos en la vida que te van a poner a prueba. No te avisarán, no pedirán permiso, solo llegarán con todo su peso, con todo su desorden, a ver si te quiebras o si te mantienes en pie. Son esos instantes donde muchos colapsan, donde otros se congelan, y donde unos pocos respiran, observan y avanzan con la cabeza en alto. La presión no es el enemigo. El verdadero desafío es cómo decides enfrentarlo. Hay quienes se ahogan porque esperaban que todo fuera fácil, que la vida siguiera un guión sin sobresaltos, pero esa expectativa es la causa de muchas frustraciones. Cuando entiendes que la dificultad no es una excepción, sino parte del camino, todo cambia. Piensa en un soldado experimentado. No entra en batalla esperando comodidad, va preparado para lo inesperado. Ya ha entrenado su mente para no caer en pánico cuando las cosas no salen como se planearon, porque sabe que la clave no es controlar el entorno, sino mantenerse firme en medio del caos. Así debes aprender tú también. La vida va a traer decepciones, obstáculos, traiciones, cambios que no esperabas. Pero si logras mantener tu serenidad, incluso cuando todo a tu alrededor pierde el control, entonces has ganado algo que muy pocos poseen: dominio interior. Muchos colapsan porque aún no aceptan que no todo está en sus manos. Quieren controlar cada detalle, cada reacción de los demás, cada desenlace, y cuando algo se sale del guión, se desmoronan. Pero quien ha hecho las paces con la incertidumbre, fluye, se adapta, observa sin desesperar. La preparación mental es más importante que cualquier plan. Puedes tener la mejor estrategia, pero si te quiebras al primer golpe, no avanzarás. Por eso, tu entrenamiento debe ser interno. Visualiza los peores escenarios. Ensaya tu respuesta, no para volverte frío, sino para evitar que el miedo te tome por sorpresa. Respira. Evalúa. No respondas con desesperación. La mente tranquila. Ve lo que otros no pueden. Mientras todos gritan, tú decides. Mientras otros reaccionan, tú piensas. Dominar la presión no significa ignorar lo que duele. Significa no dejarte arrastrar por ello. Es aprender a caminar aún con el corazón acelerado. A actuar con claridad incluso cuando no todo tiene sentido. Cuando el caos llega, muchos corren, tú quédate, mira, espera, avanza con propósito. Y cuando el polvo se asiente, verás que sigues de pie, porque no fue la tormenta la que te definió, fue tu respuesta ante ella. La próxima vez que sientas que todo tiembla a tu alrededor, di en silencio: esto también pasará, y yo seguiré. Aquí, tu fuerza no está en evitar la presión, está en demostrar una y otra vez que puedes permanecer en paz, aun cuando el mundo no lo esté. Mucho del sufrimiento que cargamos viene de una sola cosa: el apego. Nos aferramos a lo que creemos que debería pasar, a cómo imaginamos que alguien debía actuar, a cómo pensábamos que sería la vida. Y cuando la realidad no se parece a ese guión, nos duele. No por lo que sucede, sino por lo que esperábamos que sucediera. Pero hay una libertad profunda que nace cuando decides soltar, cuando dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar, cuando comprendes que no todo está en tus manos, y eso no es debilidad, sino sabiduría. Mira un río. El agua no discute con las piedras, no exige que se quiten, simplemente fluye. Hay veces con fuerza, a veces despacio, pero siempre sigue. Así deberíamos aprender a vivir, fluyendo con lo que llega,
sin quedarnos atascados en lo que se fue. Hay cosas que, por más que llores o te frustres, no cambiarán. Esa oportunidad que no llegó, esa persona que se fue, ese momento que no salió como soñabas. Puedes resistirte, o puedes aceptar, no para rendirte, sino para liberarte. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es mirar de frente lo que hay y decidir avanzar igual. Es decir, esto no era lo que quería, pero sigo. Es dejar de gastar energía en cambiar lo inmutable y usarla en lo que sí puedes transformar. Cuanto más te apegas a un resultado específico, más frágil te vuelves. Porque tu paz depende de que las cosas salgan exactamente como tú quieres. Pero cuando te abres a otras posibilidades, descubres que a veces lo que no salió fue lo mejor que pudo pasar. Aprende a preguntarte, ¿esto está dentro de mi control? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. No porque no te importe, sino porque entiendes que seguir cargando con eso te está desgastando por dentro. Practica con lo pequeño. El tráfico, el comentario injusto, el cambio de planes. Observa tu reacción. Respira. Y elige no pelear contra lo que ya es. Con el tiempo podrás aplicar esto en lo grande también, en la pérdida, en la traición, en la espera prolongada. No confundas desapego con frialdad. No se trata de no sentir, se trata de no depender. Puedes amar sin aferrarte. Puedes esperar sin exigir. Puedes soñar sin sufrir si no ocurre como esperabas. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes controlar, te haces más ligero. Y esa ligereza te da una paz que no depende de nada externo, una calma que no fluctúa con el viento. Mientras otros se frustran por lo que no fue, tú avanzas con lo que es. Así, con cada paso, descubres que no necesitas tener el control de todo para vivir en plenitud. Solo necesitas confiar en que, pase lo que pase, seguirás caminando. Y eso es verdadera fuerza. Vivimos en una época donde todos hablan, donde el ruido llena cada espacio, opiniones por todos lados, palabras que se cruzan, voces que gritan para ser escuchadas. Pero en medio de tanto escándalo, hay algo que sigue siendo más fuerte que cualquier grito: el silencio. El silencio verdadero no es vacío, es poder, es presencia, es estrategia. Mientras la mayoría habla para llenar espacios, los sabios callan para observar, entender, calcular, porque saben que, a veces, quien menos dice es quien más ve. Cuando alguien guarda silencio, los demás se inquietan. Se preguntan qué piensa. Se preguntan si sabe algo que ellos no. El silencio, bien usado, genera respeto, causa misterio. Y ese misterio, en muchas ocasiones, es más fuerte que 1000 explicaciones. En una discusión, por ejemplo, todos esperan una respuesta, un contraataque, una justificación. Pero si tú eliges guardar silencio, rompes el patrón, y en ese rompimiento, tomas el control. No das más leña al fuego, no alimentas el conflicto, simplemente te mantienes, firme, sereno, y eso desconcierta, desarma. No se trata de callar siempre, se trata de saber cuándo hablar, porque las palabras valen más cuando no se desperdician. Cada vez que hablas por impulso, pierdes fuerza, pero cuando eliges bien tus momentos, cada palabra pesa como piedra. El silencio también te da ventaja para leer a los demás. Cuando tú escuchas, mientras otros se apresuran a hablar, descubres detalles que ellos pasan por alto. Gesticulan, revelan sus emociones, sus inseguridades, su intención. Tú, en cambio, te fortaleces en lo interno. En situaciones tensas, el silencio puede ser tu escudo. Alguien quiere provocarte, te lanza palabras duras, espera que reacciones, pero tú no respondes, solo observas, y en esa decisión te elevas por encima del conflicto, porque no necesitas demostrar nada. Incluso en las conversaciones cotidianas,
aprende a guardar una parte de ti. No todo necesita ser dicho. No todos tienen derecho a saber tus planes, tus heridas, tus sueños más íntimos. Habla con intención, no con necesidad. Los grandes líderes no son los que más hablan, son los que escuchan, evalúan y luego, con pocas palabras, cambian el rumbo. Porque su silencio no es debilidad, es precisión. Si deseas cultivar este poder, comienza por practicar la pausa. Antes de responder, respira. Observa si lo que vas a decir es necesario. Si no suma, deja que el silencio hable por ti. Si alguien espera una reacción, no se la des. Si sientes rabia, guarda tus palabras hasta que el agua se calme. Silenciar no es reprimir, es elegir. Y elegir cuándo hablar es una muestra de dominio. Porque, al final, el que realmente tiene poder, no, es el que más se hace notar. Es el que, aún en silencio, impone presencia. Tu mente es un campo de batalla silencioso. Allí se decide si avanzas o te detienes, si te afirmas o te saboteas. Cada pensamiento es una semilla. Algunos traen fuerza, otros dudas. Y si no eliges, ¿con qué pensamientos alimentar tu interior? Ellos crecerán por su cuenta, y no siempre para bien. Los pensamientos negativos no son el problema. Todos los tenemos. Lo que realmente importa es qué haces con ellos. ¿Los crees sin cuestionar? ¿Los dejas dirigir tu vida? ¿O los enfrentas con firmeza y los reemplazas por algo mejor? Las personas emocionalmente fuertes no son las que nunca sienten miedo, rabia o tristeza. Son las que han aprendido a no dejarse gobernar por esas emociones. Las que han construido, paso a paso, una mente que responde, en lugar de reaccionar. Eso se entrena. No ocurre por arte de magia. Así como el cuerpo necesita repetición para ganar fuerza, la mente también necesita práctica constante. Decisiones diarias. Pequeños esfuerzos que, con el tiempo, se vuelven hábitos. Levántate temprano cuando tu cuerpo quiere dormir. Guarda silencio cuando tu orgullo quiere gritar. Sé amable cuando tu ego quiere venganza. Cada vez que eliges el camino difícil, estás formando carácter. La disciplina mental se construye con intención. No puedes esperar mantener la calma en medio de la tormenta si no has aprendido a respirar en la brisa. Todo empieza en lo pequeño, en el instante en que algo te molesta y eliges no engancharte, en el momento en que podrías rendirte y no lo haces. Una herramienta poderosa para fortalecer tu mente es el desapego emocional. No significa que no te importe lo que te pasa, sino que aprendes a separar lo que sientes de lo que eres. Las emociones pasan. Tú permaneces. Imagina una tormenta violenta. Muchos serán arrastrados por el viento, sacudidos por el agua. Pero tú decides anclarte. Respirar profundo. Esperar con la certeza de que pasará. Y lo hace. Siempre lo hace. La diferencia entre el que se rompe y el que sigue de pie está en la preparación, en lo que haces cuando nadie te ve, en cómo te hablas a ti mismo, en la manera en que eliges pensar, incluso cuando el mundo te empuja a perder la calma. También necesitas entrenar tu enfoque. Vivimos rodeados de distracciones, noticias, redes, voces ajenas, comparaciones. Si no decides a qué le das tu atención, tu mente se dispersa, pierde fuerza, se fragmenta. Pero si decides dirigir tu mirada hacia lo que sí importa, tu crecimiento, tu fe, tus metas, entonces tu energía se alinea. Tu mente se vuelve aliada, no enemiga. Y cuando eso sucede, todo cambia. Ya no eres movido por lo externo, caminas con propósito, piensas con claridad. Y mientras otros se preguntan cómo mantienes la compostura, tú sabes la verdad, te entrenaste para esto. El poder verdadero no hace ruido, no necesita anunciarse ni explicarse, se mueve en silencio, sin buscar miradas ni aprobación.
Mientras algunos hacen alarde de cada paso, otros avanzan calladamente. Y cuando el mundo se da cuenta, ya es demasiado tarde. Llegaron lejos sin pedir permiso. Los que más avanzan no son los que más hablan. Son los que actúan con consistencia. Trabajan cuando nadie los ve. Construyen sin exhibir. Sufren sin dramatismo. Celebran en lo íntimo. Porque entienden que los frutos no se obtienen por lo que se dice, sino por lo que se hace. Si quieres avanzar de verdad, aprende a moverte sin anunciar. No todos necesitan saber tus planes. No todos tienen que aprobar tu siguiente paso. Cuando hablas de más, entregas información a quienes no siempre desean tu bien. Y cuando callas, creas misterio. Y el misterio es poder. Tú decides. ¿Quieres impresionar o transformar? Quien busca impresionar habla mucho y hace poco. Quien transforma, en cambio, habla menos y construye más. No necesita gritar sus intenciones, porque su camino, tarde o temprano, lo grita por él. Piensa en los momentos en que compartiste tus metas antes de tiempo. ¿Cuántas veces encontraste escepticismo, burla, dudas ajenas que sembraron inseguridad en ti? No porque tus sueños fueran débiles, sino porque los compartiste con oídos que no estaban listos para escucharlos. Protégete. No por miedo, sino por estrategia. Tus metas son tierra fértil. No las expongas a quien solo trae semillas de duda. Habla cuando tengas frutos, no cuando apenas estás sembrando. El silencio bien llevado no es timidez, es inteligencia. Mientras los demás buscan, atención, tú busca impacto. Mientras ellos se distraen contando lo que harán, tú ocúpate en hacerlo. Cada vez que sientas la necesidad de justificarte, frena. No le debes explicaciones a quienes no entienden tu proceso. Cada vez que sientas el impulso de compartir tus planes para recibir validación, recuerda, tú no necesitas aprobación, necesitas determinación. Los resultados hablarán por ti. El cambio será evidente. Y cuando te pregunten cómo lo lograste, solo tú sabrás cuántas veces elegiste el camino silencioso cuando el ruido parecía más tentador. Muévete en silencio. Trabaja en silencio. Ora en silencio. Crece en silencio. Porque en ese silencio se forma lo irrompible. No todos van a entender tu camino, y está bien. Los que importan no necesitan explicación, y los que la exigen rara vez la merecen. Haz que tu vida hable más que tus palabras, y cuando llegue el momento de mostrar lo que has construido, que sea tan firme, tan claro, tan verdadero, que nadie pueda negarlo. Ahí, en el silencio que elegiste, habrás encontrado lo que muchos buscan y pocos hallan: el poder de avanzar sin depender de los ojos ajenos. Dominar tu mente no es un destino, es un camino que eliges cada día. Y ese camino, aunque silencioso y a veces solitario, te da una ventaja que pocos conocen: la libertad interior. Esa libertad que no depende de las circunstancias ni de la opinión ajena. Esa que te permite caminar en paz, incluso cuando todo a tu alrededor está en guerra. El mundo no va a dejar de presionarte, no va a silenciar sus críticas, no va a detener sus cambios para adaptarse a ti, pero tú sí puedes decidir cómo respondes. Puedes entrenarte para no alterarte por cualquier palabra. Puedes elegir no entregar tu energía a quien no la merece. Puedes decidir que tu paz no tiene precio. Las personas que parecen inquebrantables no lo son por naturaleza. Lo son porque han trabajado en su interior. Han elegido el silencio cuando podían gritar. Han seguido adelante cuando era más fácil rendirse. Han sostenido su propósito aun cuando nadie los aplaudía. Y esa es la clave. Sostener tu propósito, incluso en el silencio, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando las dudas tocan a tu puerta y nadie parece acompañarte. Porque el que persevera sin buscar aplausos, cosecha sin pedir permiso.
El respeto real no se exige. Se gana cuando las personas te ven avanzar sin depender de lo que piensen, cuando notan que no necesitas defenderte porque sabes quién eres, cuando se dan cuenta de que, por más que intenten desestabilizarte, tú sigues firme. No se trata de no sentir, se trata de no reaccionar ante todo. Se trata de reconocer tus emociones, pero no vivir esclavo de ellas. Es tener el control sin ser rígido. Es adaptarte sin perder tu esencia. Los que dominan su mundo interior no son los más duros, son los más sabios, los que saben cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo insistir. Así que, si has llegado hasta aquí, entiende esto. Ya no necesitas hacer ruido para demostrar tu valor. No necesitas ser entendido por todos. No necesitas convencer a nadie. Tu mayor acto de poder será caminar en paz, aun cuando nadie entienda. Tu calma será elegir la compostura cuando otros pierden la suya. Será guardar silencio, no por temor, sino por dominio. Será construir en lo invisible, hasta que lo visible no tenga más opción que rendirse ante lo que has logrado. Porque al final, nada externo puede dominar a quien ya se ha conquistado a sí mismo. Y esa conquista, la más difícil de todas, es también la más poderosa. No por lo que obtendrás afuera, sino por lo que descubrirás adentro. Que la paz no se busca, se elige. Y que el poder más grande no grita, no presume, no reacciona. Simplemente permanece.